empezar comentándoles un poco sobre la epidemiología, ¿sí? Voy a hacer unos comentarios sobre la fisiopatología y los distintos mecanismos propuestos en la falla renal en COVID-19. Les voy a comentar una clasificación clínica que armamos junto con los nefrólogos en base a una cohorte que estudiamos el año pasado. Y les voy a hacer un resumen de algunas recomendaciones de las guías ADX, algunos puntos relevantes que es en donde más nos implican a los terapistas, digamos. Así que, bueno, empiezo con epidemiología. La verdad que hay muchas series. Yo les quería mostrar el trabajo de Stensoro que se publicó recientemente, que es una cohorte muy grande y que refleja un poco los datos de nuestro país en pacientes con COVID-19 severo. Ellos ven una frecuencia aproximadamente de 52% de falla renal en pacientes con COVID-19. Esto obviamente son todos los eventos de falla renal, sin distinguir asociado a qué eventos se dieron, ¿no? Y una frecuencia de terapia de reemplazo renal bastante elevada, del 20%, que bueno, es muy similar a otras series publicadas. Algo que les quería marcar de este trabajo, aprovechando que lo estaba comentando, es que ellos hicieron un análisis multivariado buscando predictores independientes de mortalidad, y entre otros, como la intubación orotraqueal fuera de la UCI, los antecedentes reflejados por el Charlson, el requerimiento de vasopresores, estaba la falla renal como un predictor independiente de mortalidad. Así que es un problema relevante que es necesario identificar tempranamente, tratar y más que nada prevenir. Estas son otras series de otras cohortes publicadas en otros hospitales, fundamentalmente de Estados Unidos y del Reino Unido. Varían las frecuencias, pero básicamente parece ser una complicación que se da en el 40 al 50% de los pacientes, que está asociado a distintas comorbilidades como la hipertensión arterial, la enfermedad vascular y la diabetes, también la insuficiencia renal crónica. Así que, bueno, lo que les quería comentar sobre la fisiopatología, nosotros lo podemos dividir en dos mecanismos: los efectos virales directos sobre el riñón y los efectos indirectos, que están asociados más que nada a los tratamientos que aplicamos fundamentalmente en terapia intensiva y o complicaciones asociadas. Los efectos virales directos se van a dar fundamentalmente en la etapa de mayor inflamación y mayor viremia, que fundamentalmente clínicamente se manifiestan en los primeros 10 a 12 días, ¿sí? Y los efectos indirectos pueden darse en cualquier momento de la evolución del COVID, ya que puede reflejar estados de deshidratación, como puede ser la diarrea como síntoma manifiesto inicial, la aplicación de nefrotóxicos, AINES, el inicio de la ventilación mecánica, el manejo de fluidos, y bueno, la hipovolemia, ¿no? Asociado fundamentalmente a la diarrea, a la fiebre, más que nada en pacientes axiales. Los efectos virales directos pueden estar, hay distintos mecanismos propuestos. Se ha descrito el daño endotelial que lleva a la activación del complemento y la coagulopatía, como si fuese una microangiopatía trombótica. Se ha propuesto sepsis, fundamentalmente dado por el shunt intrarrenal, ¿sí? Un trastorno más funcional. Y lo que acá no está mencionado en este cuadro es el desbalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que si ustedes recordarán al principio de la pandemia se hablaba mucho sobre este tema, después, o por lo menos mi sensación fue que se dejó
de comentar y el riesgo que tenían los pacientes que tomaban IECA y ARA2 en contraer coronavirus. Bueno, sabemos que la enzima convertidora de angiotensina 2 es un receptor a través del cual entra el coronavirus al organismo, que está expresado en diversos tejidos, ¿sí? Fundamentalmente el pulmón, pero también el riñón, donde hay una alta expresión, y el tubo digestivo, ¿sí? La enzima convertidora de angiotensina 2 lo que hace básicamente es convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, ¿sí? Que tiene básicamente los efectos que contrabalancean el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, o sea que favorecen la vasodilatación, tiene un mecanismo antiinflamatorio, antioxidativo y antifibrótico, ¿sí? Bueno, fundamentalmente se cree que esto en la fisiopatología de la falla renal en COVID-19 podría ser uno de los mecanismos más importantes, ya que genera un estado vasoconstrictor y profibrótico al haber menos concentración de angiotensina 1,7, ya que la enzima convertidora, al interactuar con el coronavirus, se internaliza y se deja y pierde su función, digamos, ¿sí? Así que habría un desbalance entre la enzima convertidora 1, digamos, y la 2, favoreciendo la activación de la angiotensina 2, ¿sí? Y produciendo de esta forma un estado protrombótico de vasoconstricción, ¿sí? Activación del complemento y también activación de células mieloides con linfopenia, ¿sí? Y tormenta de citoquinas. Bueno, bien. Por otro lado, acá en este cuadro también se marca un poco la invasión directa viral, que no quiero extenderme mucho en esto, pero se ha visto que fundamentalmente el daño se da a nivel del túbulo proximal y distintos grados de afectación podocitaria con proteinuria, ¿sí? La rhabdomiólisis figura acá, pero la verdad que en la mayoría de los series de casos que uno lee, es una complicación poco frecuente. Bien, en base a esto nosotros propusimos, lo que hicimos fue estudiar una cohorte de 162 pacientes, que fueron básicamente todos los pacientes con COVID que ingresaron a nuestra unidad desde marzo hasta septiembre del año pasado. Lo que queríamos intentar ver era cómo se reflejaban clínicamente todos estos mecanismos propuestos, ¿sí? Nosotros inicialmente creíamos que el COVID era más que nada una enfermedad que afectaba fundamentalmente el pulmón y que no afectaba a otros órganos, y que la falla renal se daba en el contexto de distintas complicaciones asociadas a la internación de los pacientes en terapia intensiva. Así que lo que hicimos fue evaluar las distintas características, los factores de riesgo y outcomes de los pacientes con falla renal y COVID-19. Pusimos mucho énfasis en buscar las causas secundarias y el paciente, en realidad las causas secundarias, lo más frecuente quisimos ir a ver si los pacientes estaban sépticos o tenían nefrotóxicos como colistina, amicacina, ¿sí? Y lo que hicimos al final fue un análisis exploratorio en el cual dividimos la falla renal en temprana y tardía. Temprana era la falla renal que sucedía antes de los 14 días, ¿sí? Del inicio de los síntomas, coincidente con este periodo de mayor inflamación y viremia. Viremia al principio e inflamación, digamos, en la segunda parte de este periodo. Y los eventos tardíos de falla renal, que eran luego de los 14 días y que creíamos que podían estar asociados en realidad a las complicaciones de los pacientes internados en terapia intensiva altamente complejizados, ¿sí? Estos datos aún no están publicados. Yo lo que les quiero mostrar fundamentalmente es los datos de los pacientes que tuvieron falla renal temprana y tardía,
¿sí? El resto de los factores de riesgo y demás, me parece que es mucho presentarlo ahora. Nosotros vimos que la falla renal era una complicación frecuente, que más del 40% de los pacientes internados en nuestra terapia tenían un evento de falla renal en su internación, ¿sí? Vimos que teníamos un 27% de eventos transitorios, ¿sí? La falla renal transitoria es la que nosotros en general más llamamos prerrenal. La transitoria es una falla renal que se resuelve a las 48 horas, ¿sí? Del inicio, y que suele estar asociada a trastornos más funcionales como la hipovolemia, ¿sí? Y la persistente es una falla renal que evoluciona después de los 48 horas, ¿sí? Que podría estar más representada por la, creo yo, mal llamada NTA, ¿sí? Lo que vimos es que los pacientes con falla renal temprana tenían más eventos transitorios con respecto a los tardíos, ¿sí? Tenían igual tasa de reemplazo, de frecuencia de terapia, de requerimiento de terapia de reemplazo renal, y bueno, inicialmente, bueno, la frecuencia de ventilación mecánica al inicio de la falla renal fue menor, fundamentalmente porque en general se da más temprano en el curso de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Lo interesante de esto es que nosotros fuimos a buscar qué factores podían estar asociados, fundamentalmente la sepsis o la exposición a nefrotóxicos, la dosis de vasopresores, la PAFI y la PIP como mediadores de la interacción pulmón-riñón. Vimos que los pacientes que hicieron falla renal temprana tenían mayores niveles de PIP, 11, que igualmente son niveles relativamente bajos en comparación con otras series publicadas. La PAFI en el día de la falla renal era prácticamente igual. La dosis de vasopresores era un poco menor en los tempranos, pero la verdad que la diferencia no era estadísticamente significativa. Y lo que más nos llama la atención en realidad acá es que solo un 37% del total de los pacientes con falla renal estaban sépticos, ¿sí? Un 21% habían sido expuestos a nefrotóxicos. Fundamentalmente, la mayoría de ese 21% nosotros no lo dividimos, pero la mayoría son pacientes que estaban con colistina, ¿sí? O sea que están encimados con el porcentaje de sepsis. Cuando uno divide los pacientes en temprana y tardía, ve que los pacientes con falla renal tardía, ¿sí? Tienen mayor frecuencia de sepsis y los temprana mucho menor, digamos, 28%. O sea que si bien una causa relevante, no es la que se lleva la mayor frecuencia, ¿sí? Por lo menos en los tempranos. Entonces eso a uno le hace pensar que por ahí tenía que ver más que nada con mecanismos o directos del virus sobre el riñón, o todas las intervenciones asociadas en etapas tempranas de la internación por coronavirus, ¿sí? Este gráfico muestra la relación que tiene el momento de la intubación con la falla renal, ¿sí? En el eje de las ordenadas se representan eventos de falla renal, y en las abscisas están los días desde la intubación orotraqueal, ¿sí? El 0 es el día que inició la ventilación mecánica, y uno ve que la mayoría de los eventos de falla renal se concentran en ese periodo, ¿sí? En las primeras 48 horas prácticamente del inicio de la ventilación mecánica se dan la mayoría de los eventos de falla renal, y después, bueno, esa frecuencia baja, ¿sí? Así que eso también podría estar relacionado por interacciones pulmón-riñón, ¿sí? Por el inicio de la presión positiva a nivel intratorácico, ya bastante descripto fisiopatológicamente, con la hipoxemia, con el momento de mayor severidad de la enfermedad. Pero bueno, la verdad que no es difícil dilucidarlo porque claramente no se pueden biopsiar riñones, y la verdad que en esos momentos la mayoría de los pacientes están tan complejizados que identificar un solo factor como causante de la falla renal es difícil, ¿sí? Pero parece estar muy relacionado al inicio de la ventilación mecánica. Entonces,
para resumir un poco, la falla renal temprana parece ser un, un cuadro que está asociado a los efectos directos del SARS-CoV-2 sobre el riñón, el desbalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la tormenta de citoquinas y la coagulopatía, y los efectos indirectos que venía comentando, la interacción pulmón-riñón, yo diría que a la cabeza quizás, la deshidratación, fundamentalmente dado por la fiebre y la diarrea, la exposición a AINES y los nefrotóxicos tempranos, que podría decirse que el contraste endovenoso podría ser uno de ellos, ¿sí? Y la falla renal tardía, que es un evento más asociado a complicaciones de la terapia intensiva, fundamentalmente la sepsis y la exposición a nefrotóxicos, que bueno, depende de la epidemiología del centro, el colistina es un antibiótico muy frecuentemente indicado de forma empírica en los pacientes que tienen sospecha de infección, ¿sí? Ahora le voy a pasar a comentar un poquito las recomendaciones que hicieron en un consenso el año pasado sobre falla renal en COVID, ¿sí? En pacientes críticos. Hay algunos puntos que son redundantes, que ya la mayoría los conocemos, que tiene que ver más que nada sobre el manejo de fluidos. Recomiendan, obviamente, la monitorización y la indicación de fluidos endovenosos guiados por pruebas funcionales, ¿sí? Dinámicas, como BPP y BBS, que eso en general ya, por lo menos en nuestra terapia, se hace. Se recomienda limitar la exposición de drogas nefrotóxicas. Obviamente el contraste es algo que se puede pensar, pero bueno, los antibióticos muchas veces es imposible evitarlos, ¿no? Pero bueno, si uno tiene que elegir entre un AINE y dar paracetamol a un paciente con fiebre al principio de la enfermedad, podría evitarse ese mecanismo, y más en un paciente que tiene un desbalance en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá quiero hacer un paréntesis y quiero comentar un poquito más el tema de los parámetros ventilatorios. En la guía ponen que sugieren adoptar estrategias ventilatorias orientadas a reducir el riesgo de falla renal, ¿sí? Y esto se traduce fundamentalmente en la necesidad de individualizar los valores de presión al final de la aspiración. Y a mí me parece que en realidad lo que tenemos que hacer es utilizar los métodos más fisiológicos. Nosotros lo hacemos, pero bueno, en otros lugares no se hacen, como de titulación de PIP, como la PIP compliance, la curva de presión-volumen, balón esofágico y el stress index. Esto va a colación porque hay muchos centros donde todavía se usa la tabla de PIP-FIO, que se ha usado en la mayoría de los protocolos de distrés, y se ha publicado en la mayoría de los trabajos del ARCS Network, que si bien podía tener una aplicación y podía manifestar mayor reclutamiento en pacientes con distrés, en pacientes con COVID-19, que muchas veces son pacientes que en realidad tienen una mecánica ventilatoria más parecida al de una neumonía, con una buena compliance, por lo menos al inicio, la verdad que niveles altos de PIP en principio no serían adecuados. Así que bueno, con el tema de la titulación de PIP, sabemos que la idea es mantenernos en la curva de presión-volumen de compliance pulmonar a nivel de la pendiente, ¿sí? Para evitar la telectasia y la sobredistensión, ¿sí? Básicamente esto se maneja con dos variables, que son la PIP y el BT. En este trabajo fisiológico, en pacientes con COVID-19 ventilados, observaron que con la reducción, esto es antes, que es con altos valores de PIP, y después con una reducción significativa en los valores de PIP, ¿sí? El antes está manifiesto por un valor de 15, ¿sí? Con una determinada PAF, una determinada compliance y una dosis de vasopresores determinada, ¿sí? Requerida. Cuando ellos bajan la PIP, evidencian que no empeora la PAFI, mejora el clearance de CO2
mejora la complacencia pulmonar de forma significativa, bajan los requerimientos de vasopresores y mejora el balance de fluidos. Así que lo que propone es que disminuir la PIP en estos pacientes quizás sea una estrategia adecuada, siendo que no son pacientes clásicos o típicos con distrés, con baja compliance y con alto potencial de reclutamiento, ¿sí? Quizás lo ideal, en vez de mantenerse sobre la parte superior de la pendiente, cerca de la zona de sobredistensión, por motivos hemodinámicos sería mejor quizá manejarse en vez de estar cerca de la meseta, manejarse en el medio de la pendiente, para evitar, primero, la sobredistensión, y segundo, mejorar la hemodinamia de los pacientes, evitando, por ejemplo, ¿sí?, la falla renal. Y siendo que esto no genera un beneficio claro, lo ideal, salvo excepciones, como los pacientes obesos, sería no, en principio, poner altos niveles de PIB. Un comentario de la diálisis, ¿sí?, que hacen en esta guía, es que no hay que esperar a los valores de urea o creatinina o hipercalemia o acidosis metabólica o anuria por varios días o edema de pulmón para iniciar la terapia de reemplazo renal. Muchas veces, fundamentalmente en los pacientes con ECMO, que muchas veces están expuestos a volúmenes significativamente altos y no es posible hacer un balance adecuado. Muchas veces iniciar la terapia de reemplazo renal de forma temprana para mejorar la hipoxemia fundamentalmente, sería algo adecuado, ¿sí? Bien, entonces, para concluir, la IRA es un componente más de la COVID-19 y es necesario entender su relevancia, ¿sí?, y jerarquizarla. Hay que identificar a los pacientes con factores de riesgo para realizar distintas intervenciones. Tiene un mecanismo fisiopatológico complejo que está dado por efectos directos e indirectos de la enfermedad. Y me parece que es necesario jerarquizar las interacciones entre el pulmón y el riñón para evitar esta complicación. Bueno, ¿alguna pregunta?